Hola a todos, estamos terminando el mes de la Biblia. El día 30 celebramos la fiesta de San Jerónimo y me pareció bien compartir algunas pequeñas reflexiones sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia, los principios básicos y también sobre la lectura y la Biblia en la vida de la Iglesia. En primer lugar, la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el espíritu con que ha sido escrita. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Espíritu Santo es el que ha inspirado la Sagrada Escritura. Es palabra de Dios a la vez de ser palabra en lenguaje humano, es decir, palabra de hombre. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, sobre la revelación divina, hace referencia en el número 12 a una nota al pie de un texto de una encíclica Spiritus Paraclitus del Papa Benedicto XV, donde cita dos veces a San Jerónimo. Y ahí dice San Jerónimo, que en la interpretación de la Sagrada Escritura tenemos siempre necesidad de la ayuda del Espíritu Santo, y también más adelante que tenemos que atenernos al sentido que el Espíritu Santo intentó en el momento en que fueron escritos estos libros. Por eso el santo que tradujo la Biblia y dedicó gran parte de su vida a toda esta labor, encomendado por el Papa, siempre recurría a la oración, y no solo él, sino que hacía a los demás que rezaran para que él pudiera realizar esa obra, no solo de traducción de la Sagrada Escritura, sino de interpretación. Entonces, nosotros, siguiendo a este gran padre de la Iglesia, lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura es orar para entrar en consonancia, podemos decir, con el Espíritu Santo, que Él es el autor de la Sagrada Escritura, ¿cierto? Para que, como dice San Pablo, seamos hombres y mujeres espirituales. 1 Corintios 2, 14, 15, que no tengamos solamente un pensamiento natural, como aquellos que solamente entienden a modo humano, sino también que podamos entender de manera sobrenatural lo que el Señor quiere enseñarnos. También repite esta idea el Papa Benedicto XVI en Verbum Domini 34 en adelante, hablando de la hermenéutica de la Sagrada Escritura. Cuando no se tienen en cuenta este aspecto humano y divino, estamos truncando la interpretación de la Sagrada Escritura. Juan Pablo II también, en un discurso a la Pontificia Comisión Bíblica en el año 85, nos decía que hay que unir el rigor científico y la integridad de la fe. Entonces, a la Sagrada Escritura nos tenemos que acercar con todos los instrumentos humanos y con la oración y todo lo demás sobrenatural, es decir, la fe. ¿Y por qué esto? Porque la Sagrada Escritura, en primer lugar, es un don sobrenatural, o sea, si queremos, por parte del objeto que vamos a tratar, es un don sobrenatural. No es suficiente la luz natural para acercarnos a un objeto que es, por decir así, sobrenatural, ¿no? En segundo lugar, por parte del intérprete, nosotros que nos acercamos a la Escritura, nuestra oscuridad natural le cuesta acercarse a las realidades sobrenaturales. Bueno, entonces necesitamos de los elementos sobrenaturales, evidentemente. Y también por parte de la fe es una luz clarificadora, aumenta nuestra capacidad natural para conocer. Fíjense los padres de la Iglesia cómo eran personas de fe, entonces se acercaban con ese espíritu a interpretar la palabra de Dios. La fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la naturaleza.
Pero también el desarrollo de la fe necesita el modo científico para ejercitar la razón natural. Necesitamos ejercitarla con todas las herramientas científicas que tenemos, y entonces hace falta que lo sobrenatural esté apoyado también en lo natural. Por eso la exégesis va a ayudar después a toda la teología. Y para acercarse a la Escritura, también además de la fe, hay que tener rectitud moral, como tenían estos grandes santos. Por eso San Agustín decía, orent ut intelligant, oren a fin de interpretar, de entender. Y Santo Tomás dice, antes de nada, sobre todo en las cuestiones teológicas, conviene comenzar con la oración. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia nos presenta 3 principios hermenéuticos para interpretar la Sagrada Escritura. Primero, hay que atender al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Los padres de la Iglesia estaban convencidos de que, a pesar de que son muchos libros, hay un único autor, hay un plan de salvación del cual Cristo va a ser el centro. Por eso buscaban luz para precisar y comprender un texto a la luz de otro texto, sobre todo para elaborar la teología. San Agustín es el primero en formular este principio. Dice que un texto oscuro se interpreta a la luz de otro más claro. Entonces, la unidad y el contenido de toda la Sagrada Escritura. La encíclica Providentissimus Deus dice que es inadecuada toda interpretación que ponga a los autores sagrados en contradicción. Claro que nosotros podemos decir, bueno, pero en el Antiguo Testamento hay elementos que se contraponen al Nuevo Testamento, supongamos el tema del divorcio. Y también en eso tenemos que tener en cuenta el progreso de la revelación. Dios fue preparando un pueblo, entonces de a poco hay cosas que llegaron a su plenitud en Cristo, desde una fase de preparación hasta una fase de cumplimiento. Por eso la Iglesia lee todo el Antiguo Testamento, también en su contexto, en su ámbito, en su época, etc., pero también lo lee a la luz del acontecimiento pascual. Por eso Santo Tomás de Aquino nos dice que, una cita que está puesta en el Catecismo muy hermosa, solo una parte digo, que la Escritura fue abierta después de la pasión, comentando el Salmo 21. Además, en la misma Sagrada Escritura se presentan relecturas. Autores bíblicos posteriores se basan en autores anteriores. Por ejemplo, San Pablo en Gálatas da una nueva interpretación de la bendición que Dios le dio a Abraham en el Génesis capítulo 15, 7 y 18. Por ejemplo, el tema del descanso y la herencia en el Antiguo Testamento, en la carta a los Hebreos, tiene una significación más amplia. O cómo relee Daniel 9 los 70 años que parte de Jeremías 25 y 29. O cómo Jesús mismo en el Sermón de la Montaña hace una interpretación nueva y lleva a plenitud esa ley que está en los mandamientos o en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús mismo interpreta un texto a la luz de otro, pero lo lleva a plenitud. Por eso es importante este primer paso, atender al contenido y unidad de toda la Escritura, porque es la interpretación que hace la Escritura de sí misma. Siempre hay variedad en la interpretación de la Escritura, mientras nos mantengamos en la unidad de la fe. En segundo lugar, hay que tener en cuenta debidamente la tradición viva de toda la Iglesia. Esto no debe entenderse solo como un control o una comprobación de la validad de los resultados del análisis de las Sagradas Escrituras y de la exégesis,
como un control negativo. Bueno, para que no se equivoque, entonces la tradición lo controla. No, también en sentido positivo. Es la tradición viva de la Iglesia. Como hermosamente dice Gadamer, la tradición proporciona un cauce de comprensión por el que corre el río de la palabra de Dios y su ininterrumpida comprensión. Es como un cauce, la tradición viva de la Iglesia, es viva esa tradición. Pero también el exégeta debe prestar atención a las diversas formas en que se manifiesta esta tradición viva de la Iglesia, es decir, cuáles son los órganos de transmisión de esta tradición que tiene su origen en los apóstoles y se manifiesta en los libros inspirados. La Iglesia dice anteriormente, la Dei Verbum, punto 8 y 9, que en su doctrina, en su vida y en su culto, en su doctrina, en su vida y en su culto, transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que ella cree. Es una transmisión continua en su doctrina, en su vida, en su culto, va transmitiendo. Muy bien, ¿y cuáles son esos órganos de transmisión privilegiados? Primero, los santos padres, aquellos que vinieron después de los apóstoles, que se distinguen, porque la Iglesia los ha reconocido como tales, por su antigüedad, es decir, que están cercanos a los apóstoles, la santidad de vida, la aprobación de la Iglesia. Entonces, los santos padres que han interpretado la palabra de Dios son órganos, podemos decir así, de transmisión de la tradición de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia, es decir, aquellos que posteriormente también la Iglesia ha autorizado, ha dado el título de doctores de la Iglesia, entre los que sobresale, también lo dice el Concilio, Santo Tomás de Aquino. Pero también hay otros doctores y doctoras de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita, bueno, San Juan de la Cruz, etc. Hay un montón. Entonces, la Iglesia ha analizado sus escritos y entonces ha visto que dan una enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios, a la tradición viva de la Iglesia. Entonces también son órganos de transmisión de esa tradición viva. Y el sentido de la fe del pueblo de Dios, lo que se llama el sensu fidei, cuando desde los obispos hasta el último fiel laico expresan un consenso universal en materia de fe y de costumbre, ¿no? Cuando todos tenemos claro tal verdad de fe, bueno, es un elemento también de esa tradición viva de toda la Iglesia. Y el tercer punto, o el tercer principio hermenéutico, es la analogía de la fe, es decir, que en la Iglesia tiene que haber una coherencia entre las verdades de fe, entre unas y otras, y en el conjunto del proyecto de la revelación, es decir, lo que afirmamos o negamos desde la Biblia tiene que estar en armonía con todo el depósito de la fe y con la enseñanza del magisterio, ¿no? Entonces, la analogía de la fe, no solo, como decíamos en el primer principio, atender al contenido y unidad de toda la Escritura, sino atender al contenido y la unidad de toda la revelación. La analogía de la fe no puede contradecirse algo que está en la Escritura con algo que enseñamos en el catecismo, por ejemplo, o que enseñamos en la moral o en la teología dogmática, ¿no? La exégesis o la ciencia bíblica mantiene relación estrecha con las demás disciplinas teológicas, que son la fe que busca interpretarse o entenderse, fides coherens intellectum, la fe que busca inteligencia, comprensión, ¿no? Eso es la teología. Bueno, primero partimos del dato de la fe que está en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Iglesia venera la Sagrada Escritura como venera y adora el cuerpo de Cristo, ¿no? Y lo distribuye, sobre todo en la misa, en la Eucaristía, en la doble mesa de la palabra y de la Eucaristía, ¿no? No solo en este ámbito, pero es un lugar privilegiado. Entonces es importante que ocupe la palabra de Dios un lugar muy importante en la predicación pastoral. Es decir, estamos hablando de toda predicación, no solo la predicación, la homilía del sacerdote en la misa. En la catequesis,
usar la Sagrada Escritura, apoyarnos en la Sagrada Escritura, en toda la instrucción cristiana, en la homilía ya dijimos, porque es el alma, o debe ser el alma de la teología. Y para ello se recomienda, la Iglesia recomienda traducciones cuidadas, que sean fieles, con comentarios. La Iglesia siempre pone comentarios en la Sagrada Escritura, al pie de página. Por eso los estudiosos de la Sagrada Escritura y los demás teólogos deben tratar de investigar y hacer llegar no solo a los ministros sagrados, sino a todo el pueblo de Dios los tesoros de las enseñanzas de la Sagrada Escritura. La Iglesia también recomienda la lectura asidua de la Biblia, que se acompañe con la oración, como bien dijo San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Piensen ustedes que para motivarnos a leer la Sagrada Escritura, la Iglesia le ha puesto indulgencia plenaria a todo aquel que lea media hora la Sagrada Escritura cualquier día del año, con leer media hora la Sagrada Escritura, con las condiciones que son necesarias para ganar toda indulgencia, además, pero ya tienen una indulgencia plenaria. Entonces, qué importante es que leamos todos los días la Sagrada Escritura. Dios nos habla, se ha dignado venir a hablar con nosotros. Entonces, es un signo también de su amor. Y no podemos desentendernos de lo que Dios nos habla, hacer oídos sordos, porque Dios quiere comunicarse con nosotros. Entonces, así como dice San Jerónimo, que la Sagrada Escritura es una carta que Dios envía a su criatura y quiere contarle también su intimidad, bueno, nosotros tenemos que abrir esa carta, leer esa carta, ¿no? Aquí también se exhorta a los sacerdotes, diáconos, catequistas a una lectura asidua, a un estudio diligente, para no resultar predicadores vacíos y superfluos. Por eso, cada día leamos algunos versículos de la Sagrada Escritura. Si pudiéramos leer un poco más, sería mejor leer la palabra de Dios del día, hacer la oración, saber que Dios nos está hablando. Bueno, si quieren hacer una lectura programada, pueden tomar las lecturas de la liturgia del día, o también pueden comenzar directamente a leer los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, todo lo que queda del Nuevo Testamento, las demás cartas del Apocalipsis, y luego empezar por algún libro sencillo del Antiguo Testamento, para que podamos ir leyendo toda la Sagrada Escritura y bebamos de ese manantial de la palabra de Dios. Como dice tan hermosamente el Salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Que esto sea así para todos y que Dios los bendiga a todos.